Dijo el escritor venezolano Rufino Blanco en 1920 que Simón Bolívar era uno de los más complejos y hermosos especímenes de la humanidad. Semejante descripción adelanta o sostiene el mito de la heroicidad del personaje que ha llegado hasta hoy. Un relato uniforme a pesar de la complejidad del personaje, que en realidad aplicó una violencia sin límite moral alguno bajo su imagen ideal de perfección. Bolívar estableció como norma el exterminio de los españoles que no se sumasen a la causa independentista. El llamado Libertador, entre otros, llegó al extremo de fusilar a más de 1 millar de prisioneros españoles que estaban ingresados en hospitales. Y como siempre, pues hoy nos acompañan nuestros expertos en historia, don Juan Carlos Romero. Bienvenido, amigo. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros después de una breve ausencia. Ya recuperado. Ya totalmente recuperado. Perfecto. Sí. Y don Carlos Fernández Andrade, bienvenido, Carlos, un placer como siempre tenerte. Igualmente, hombre, igualmente, como siempre. Acaba el libro ya. Vengo a hablar de mi libro, voy a hablar de mi libro y voy a terminar mi libro. Lo primero que le preguntaba, no lo he visto. Estoy deseando ya que salga. Estamos nosotros ya inquietos todos. Lo bueno se hace esperar, eso sí es verdad, lo vamos a hacer esperar. Bueno, ¿qué impresiones tenéis de este tema que hoy traemos aquí, no? Bueno, pues una cara de este personaje histórico que desconocida y que le vamos a arrojar un poco de luz al respecto para que todos nuestros oyentes pues, puedan también tener esta visión de este personaje histórico que puede llegar a ser hasta muy controvertido, y que en la Avenida de la Palmera tenemos una estatua allí bastante grande que bueno, ahí está, ya hablaremos. Vamos a hacer un análisis histórico, serio, riguroso, acreditado y documentado con todo lo que vamos a mostrar Exacto, y que contar. todo está acreditado y documentado. Exactamente, y además de la mano de un experto, un profesional en la figura de Simón Bolívar, como es nuestro invitado de hoy. Y además derribando, como siempre, como bandera, esa leyenda negra que tenemos en el programa, ¿verdad? Derribarla. Insistimos, yo siempre digo que no es derribar por derribar. Nosotros no derribamos por derribar, simplemente derribamos falsedades. La mentira. Efectivamente, porque hay que transmitir la verdad histórica con rigor y con seriedad. Transmitir esa verdad, hacer pensar a la gente y que cada uno saque sus propias conclusiones. No intentar convencer a la fuerza ni nada. No, pero ni que la gente ni propaganda política. Historia objetiva. Historia objetiva, correcto. Exactamente. Bueno, pues para hablar de este tema tan interesante está con nosotros Emilio Acosta, que es investigador canario venezolano, diplomado en Historia de España y de Hispanoamérica y director de la página de divulgación histórica Venezuela Provincial. Bienvenido, Emilio. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros el día de hoy. Y sí, vamos a estar hablando de este personaje tan conocido, ¿no?, a nivel mundial, y que suele tenerse un culto casi idolátrico a su persona, ¿no? Que no solo abarca los países llamados bolivarianos, sino que inclusive en España, como bien señalaron anteriormente, pues también hay un cierto culto con estatuas y algunos otros monumentos. Así que bueno, encantado de estar el día de hoy con vosotros. ¿Vosotros le queréis saludar, Carlos, Juan Carlos? Sí, Emilio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un gran abrazo desde Sevilla. Gracias a ti, Carlos, por la invitación y a todos los demás. Encantados de conocerlos. No tengo yo también, gusto, Inés, bueno, la única mujer aquí sentada rodeada de todos mis Carlos. Estamos tratando de solucionar un tema técnico, Emilio, porque nuestro técnico está ahí investigando un poco el tema de la conexión. De todas formas, tenemos un plan B y hemos cogido una imagen tuya fija con Venezuela Provincial detrás. Vale. Y si no, pues ponemos una imagen y con que se escuche, yo creo que el mensaje es lo importante. Lo tenemos, mira, ahora ¿no? ya lo tenemos. Te tenemos ya. Te tenemos. Ya sí. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a empezar hablando de ese marco histórico, de esos orígenes, como siempre empezamos en el programa, y quién era Simón Bolívar y esos orígenes de Simón Bolívar. ¿Nos escucha? ¿Se va el audio? Se va. No te escuchamos ahora. No, mira, se va la conexión. ¿Qué pasa? No sale, ¿no? ¿Y la voz? ¿También se ha cortado la voz? ¿Todo? Uf, vaya, pues nos va a dejar con intriga aquí a todos.
Se ha cortado la conexión y eso que... Bueno, que esperen un poquito los oyentes, que no pasa nada, que vamos a intentarlo. Que lo está tratando vamos de solucionar. A intentar lo antes posible. Sí, se ha quedado pillado. Sí, es que cosa del directo y... Sí, ¿no? Y estas cosas de, bueno, de la imagen, de internet y de la bueno, todo lo que dependa de... Toda la modernidad. De internet, de las conexiones. Se caen las conexiones a veces y bueno... Sí. Pero bueno, es un de todas maneras, si queréis, mientras Emilia entra Costa, y no entra... que la verdad que es un personaje muy interesante y tiene también un canal, ¿verdad, Carlos? Tiene un canal que se llama Venezuela Provincial. Exacto, para que la gente que quiera mirarlo, pues bueno, también puede entrar ahí en Venezuela Provincial. Efectivamente. Ir conociendo quién es nuestro invitado. Ha estado dando charlas en Héroes de Cavite. En la Asociación Héroes de Cavite, efectivamente. La Asociación Héroes de Cavite le hicieron una entrevista fantástica, bastante larga. Y bueno, ahí pues dio muchísima información acerca de la figura de Simón Bolívar. Bueno, pues vamos a intentar conectar con él. Si queréis vosotros, que también tenéis un poquito de idea, pues podemos ir haciendo una pequeña introducción, ¿no? Antes de que él entre, porque me está diciendo no sabemos que si está esto... reiniciando el sistema y a ver si por ahí... Esto es lo que pasa siempre con el directo, que bueno, pues que... Sí, pero bueno, no pasa nada, Hay una cosa importante que dijiste el otro día, Carlos, y que lo he comentado, ¿no? Con nuestro amigo Sergio Otomano, ¿no? Sí. ¿Estamos ya? No, que le pase la invitación de nuevo. Vale. Hay que entrarle otra vez, ¿no? Vale, perfecto. Pásasela otra vez. No son las cosas del directo, el retorno de los flujos. No pasa nada. Pero que nadie se vaya, porque es muy interesante todo lo que va a contar, porque tenemos, la mayoría de las personas tiene una imagen muy distinta a lo que realmente era Simón Bolívar, ¿no? Sí, y bueno, exactamente. Como muchas veces en la historia... Simón Bolívar es tenido como el gran prócer de la independencia por eso digo. hispanoamericana, por eso. Entre los muchos caudillos muchos que países hubieron. Además, muchos países, no solo la gente se imagina Venezuela nada más, Está idolatrado, está idolatrado. De hecho, está solamente, endiosado. En una de sus últimas viviendas, donde estuve viviendo durante bastante tiempo en Colombia, allí no se puede entrar enseñando nada, ninguna parte. Las mujeres no pueden entrar enseñando ninguna parte de carne ni nada de su cuerpo, se tienen que tapar con pañuelos, con ropa. Musulmán. Sí, porque es un sitio como si fuera un templo. Sí, algo muy... Lo tienen idolatrado. Sí. En verdad, en parte es entendible, porque estos países emergentes, estas nuevas naciones que emergen, necesitan, pues eso. Idolatrar a alguien. Idolatrar a alguien, líderes, tener esa simbología del líder. Y bueno, por este caso, pues le tocó hasta a Simón Bolívar. Como en otros países a lo largo de la historia, pues lo han tenido, ¿no? Que esos grandes líderes. Sí, porque no tienen suficiente historia de haber tenido reyes o haber tenido... Vamos a hablar con el técnico. Hacemos la llamada por teléfono y mantenemos la imagen. ¿Es lo mejor? La llamada va a ser lo mejor por teléfono. Sí, porque si no vamos a perder mucho tiempo. Ya, pues vamos a entrar por teléfono y bueno, y pondremos otro día la foto o... Bueno, al final lo más importante es que nos cuente la historia, ¿no? Lo más importante, aparte de su imagen, pero lo más importante es que nos cuente toda la historia. Una cosa importante que estábamos comentando, Carlos, lo que comentaste el otro día. Sí. Porque yo me encendí un poco y dije, bueno, ¿y por qué no derribamos el monumento? No, a mí esas cosas no me gustan nada, Sí, pero hay una cosa importante que dijo Carlos, muy sabia además. ¿Qué es lo que dijiste, Carlos? Que bueno, yo lo vine hablando con Juan Carlos ahora para acá, y le digo, mira, es que si te pones a pensarlo, uno no debe hablar nunca mal hasta ni de sus propios enemigos. Además les da demasiada importancia. Tiene sentido, claro, además, claro, no, pero no me refiero a este caso, sino en general en la vida. ¿Por qué? Pues porque cuando uno habla mal de sus propios enemigos, les das importancia. Les das importancia y estás generando en el espectador una reacción contraria a lo que realmente puede haber sido. Si realmente ha sido tu enemigo es porque se ha portado mal y no hace falta hablar mal, simplemente hay que contar lo que ha hecho. Exacto. Y si realmente no es tan malo, y si hablas mal es porque a lo mejor no ha sido tan malo y el malo eres tú, con lo cual no debería ser tu enemigo y el que está equivocado eres tú. Exactamente. Entonces hay que ser serio y riguroso y más cuando estamos hablando de historia. Bueno, pero cuando estamos hablando de historia hay datos muy concretos. Un monumento a las víctimas, que es lo que tú decías. Sí, la verdad que está bien pensado. Que esté justo enfrente. Totalmente. Sí, efectivamente. Yo no sé si habéis parado a ver en la base del monumento de Simón Bolívar aquí en Sevilla, en la avenida de la Palmera. Tiene como unas placas donde hay comentarios de Simón Bolívar en relación a concordia, fraternidad con España, con nuestros lazos culturales, y la verdad que me llama mucho la atención porque
choca un poco con toda la historia que vamos a contar ahora, en parte porque, bueno, el decreto de ley de la guerra sangrienta que él decreta en contra de todo lo que sea español o canario o de origen, bueno, y incluso hasta los propios extranjeros también los perseguía. Y entonces invito a la gente que lea las placas que hay en la base porque son muy de reconciliación, muy de... Y también muy curioso que por lo visto es un monumento del año 81 en el que el rey Juan Carlos viene incluso a inaugurarlo. O sea, que es curioso como con la historia que hay detrás del personaje. Una historia, ¿vale? Bueno, el rey Juan Carlos a lo mejor tiene que ir en Venezuela, que no sabemos. Bueno, ya, creo que lo tenemos, ¿no? Lo tenemos ya. También es verdad. Lo tenemos, pero vamos a mantener la conversación por teléfono, aunque pongamos una imagen fija porque hay problemas de conexión y bueno, por lo menos el mensaje es lo importante. Porque si no vamos a perder mucho tiempo. Exactamente. Emilio, ¿estás por ahí? Sí, los escucho. Menos mal, que si no nos vamos a perder mucho tiempo. Bienvenido de nuevo, Emilio. Bueno, estábamos ahí. Disculpen por los problemas. Nada. No pasa nada. Si damos el mensaje importante, ya está. Eso es donde vamos a llegar, a ese mensaje final, ¿no? Estamos ahí con esos orígenes. ¿Cómo comienza todo? ¿Quién era Simón Bolívar, Exacto. Emilio? Sí, bueno, Simón Bolívar nace, ¿no?, dentro de lo que es una familia llamada mantuanos, ¿no? Los mantuanos son los criollos ricos que se encontraban en la Capitanía General de Venezuela. Su familia había ocupado diversos cargos durante los 300 años prácticamente de la monarquía hispánica en Venezuela, primero como provincia y después como Capitanía General de Venezuela, ¿no? O sea, era de una familia muy poderosa y rica, ¿no? Su padre inclusive fue funcionario de la aduana del puerto de La Guaira, que era el puerto más importante de Venezuela en aquel momento. Y bueno, se dice también mucho sobre su origen, ¿no? Hay un estudio hecho por el Instituto de Genealogía de Venezuela que señala que Bolívar tenía sangre vasca, canaria, andaluza, inclusive portuguesa, italiana en menores medidas, y también sangre indígena, porque recordémonos que durante 300 años estas personas pues se mezclaron, ¿no?, unas con otras, y hay un porcentaje de sangre que es indígena, que se dice que es por parte de una bisabuela que se llamaba Josefa Marín, y que el tatarabuelo de Simón Bolívar pues tuvo alguna aventura, ¿no?, con unas indígenas de lo que era su encomienda, ¿no? Ellos tenían encomiendas y y de esa aventura pues nació María Josefa Marín Narváez, ¿no? Y tiene un porcentaje de sangre indígena. Esto es dicho por el Instituto de Genealogía de Venezuela y afirmado por historiadores como Antonio Herrera Bayán y también el historiador canario Manuel Hernández González, que han estudiado todo su árbol genealógico. Bueno, y cuéntanos un poquito cómo... Curioso, porque Simón Bolívar estuvo en España, ¿no? Estuvo incluso en Cádiz. Sí, por supuesto. Él, hay que recordar, fue oficial del ejército, bueno, del ejército no, de las milicias españolas, ¿no? Él perteneció a las milicias de blancos del Valle de Aragua, y luego que él llega a subteniente, pues su familia lo envía a España, ¿no?, para continuar sus estudios. Primero hace una parada en México, al puerto de Veracruz, estará unos días después en Ciudad de México, y después de ahí parte a la península ibérica, ¿no? Llega al puerto de Cádiz, y de ahí pues va a Madrid. En Madrid pues tiene contactos en la corte de su familia, por medio de su tío Esteban Blanco y Palacios, y conoce a toda la familia real española, o sea que muy discriminado como lo pintan muchos, pues no lo era, porque tenía acceso a la mismísima familia real, ¿no? Inclusive conoció a Fernando VII y se dice que hasta jugó pelota con él, una especie de badminton que se jugaba en la época. Inclusive llegó a tener un incidente en la famosa Puerta de Toledo de Madrid, donde él iba vestido con su uniforme de subteniente, ¿no?, de los Valles de Aragua, de las milicias de los Valles de Aragua, y claro,
la policía, los guardias en aquella época no reconocieron ese uniforme, ¿no? Por ser un uniforme extranjero, ¿no? Y eso lo cuenta muy bien su decano, Oleari, en sus memorias, ¿no? Este incidente en la Puerta de Toledo, y bueno, él se molesta con esto, que porque lo pararon, además de que también llevaba oro y diamantes encima, ¿no? Y en aquella época había una real orden de que no se podía salir a la calle con tantas joyas, ¿no? Y entonces él estaba desobedeciendo esta orden, y por eso, además de llevar un uniforme extranjero, pues lo paran, ¿no? Y pues reacciona de mala manera, desenvainó la espada y dio sablazos a los aires, y bueno, lo apresan, y estuvo 2 días preso en la Real Cárcel de Madrid, ¿no? O sea, que tenía un carácter muy violento, ¿no? Estamos hablando del año 1801, que apenas era un joven. Y de ahí, bueno, él se casa aquí en Madrid con una se llama María Teresa del Toro, y después de ese problema, que estuvo preso 2 días, su familia, pues, buscando de que no le pasara nada peor, pues le dan un pasaporte, consiguen un pasaporte y se va para Bilbao, y de Bilbao pues va a La Coruña y parte y regresa con su esposa a Venezuela, ¿no? Y en Venezuela su esposa morirá lamentablemente por esas fiebres tropicales que muchas personas sufrían en la época y se sufre hoy en día. Bueno, y pasamos al apartado entonces de cómo llega el tema de las milicias españolas, porque al final es oficial, ¿no?, de las milicias, ¿no? Sí, es como dije, es subteniente de las milicias de Blanco de los Valles de Aragua. Sí. Carlos IV fue el que le da el título, ¿no? En aquella época, en 1799, y después de estar en las milicias, como digo, o sea, él trata de terminar sus estudios en la península. Estaba a cargo de él, de su manutención aquí en Madrid, el marqués de Ustaris, que era un marqués que había nacido en Caracas y había ocupado cargos en la corte en Madrid, ¿no? Fue intendente de Hacienda, intendente de Extremadura, y ocupó grandes cargos, o sea, estuvo con gente de alto nivel y sí, que estuvo muy bien rodeado y rodeado de lo mejor. Sí, exacto, estuvo muy rodeado de personas importantes en aquel momento. O sea, ese cuento que él dice en la Carta de Jamaica de que a los criollos los discriminaban y que por eso es uno de los motivos de la independencia, pues es totalmente falso. Su propia familia, su tío Esteban Blanco Palacios, que fue quien lo recibió en la península, fue diputado a las Cortes de Cádiz, que por cierto, en una de sus intervenciones, él quiso, o mejor dicho, él estuvo en contra de la abolición de la esclavitud, que eso se estuvo debatiendo en las Cortes de Cádiz. Él estuvo en contra. Sí, el tío Esteban, su tío Esteban Palacios estuvo en contra de ella, de la abolición. Bueno, que nos quedan 6 minutitos, ¿no? Para patrocinadores, 5 o 6 minutos. Vale, vamos muy rápido en esos temas. Hay un tema que me llama mucho la atención, que es esa adicción a las damas por parte de Simón Bolívar. Pero no a las damas de juego como el ajedrez, sino a las damas, ¿no? Sí, bueno, a las féminas, ¿no? Bueno, según las crónicas de la época, bueno, Simón Bolívar era un insaciable mujeriego. Inclusive José Antonio Páez escribió en su autobiografía que Bolívar era, lo cito textualmente, sumamente adictos a las damas. Y durante las campañas militares, quizás una condición heredada de su padre, Juan Vicente Bolívar, quien posee un nutrido expediente en el Tribunal Eclesiástico de Caracas por el supuesto de abusar sexualmente a menores de edad e indígenas en su encomienda, como he citado anteriormente. Su familia tuvo encomiendas en el Valle de Aragua, ¿no? Y hay un capítulo muy interesante, ¿no?, que es durante su estadía en la ciudad de Londres, en Inglaterra, ¿no? Acordémonos que él estuvo de viaje por toda Europa, por Inglaterra y por Francia, y eso fue en el año 1810,
y se dice que distribuyó su tiempo entre actividades diplomáticas y visitas a casas de juego y prostíbulos, o sea, es lo que se dice, ¿no? Cuenta el historiador Eduardo Lozano que una de esas noches, ¿no?, se vio involucrado en una fuerte discusión con una prostituta que lo había confundido con un sodomita griego, imagínense. O sea, esto lo cuenta este historiador Eduardo Lozano, historiador colombiano. Sí. Y bueno, hay más historias. Se dice también en 1816 que cuando iba rumbo a la isla de Margarita, esto es en plena guerra de independencia, en vez de apresurarse por la ruta más directa, pues Bolívar ordena hacer una parada en la isla de San Tomás, ¿no?, para recoger a su amante Pepita Machado, quien ya había zarpado rumbo a Haití, ¿no? Y la noticia causó gran pesar en Bolívar, y también ordenó a sus hombres subirse en una embarcación ir en búsqueda de esta mujer, ¿no? Y él, bueno, se molestó bastante, y sus soldados también, ¿no? Porque estuvo anclado en la costa de Santo Domingo guardando la llegada de esta famosa Pepita, ¿no? Eso, imagínense. Pero ¿su afición a las damas era siempre buena o abusaba de las damas? Es lo que yo quería saber un poquito. No sabemos. Bueno, bueno, se dice que tenía un carácter fuerte, ¿no? O sea, que disponía lo que él quería, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí, era un hombre que se imponía bastante, ¿no? Ya. Pero hay muchísimas anécdotas sobre su adicción a las damas, ¿no? O sea, el expresidente del Perú, Ribagüero, cita textualmente que cuando Bolívar llegaba a una población del Perú, pedía al gobernador de ella que le llevase una mujer. Asombrado uno de estos de tal mandato, pues procuró evadirse de cumplirlo, ¿no? Pero Bolívar insistió en ello, y no hallando mujer alguna que quisiese prestarse en ese escándalo público, volvió el encargado y dijo a Bolívar que no había hallado sino una esclava, ¿no? Y entonces Bolívar, irritado, le dijo, yo le pido a usted una mujer bien parecida, y no se me parece a usted que sea una mujer de color o blanca, porque una mujer es lo que quiere. O sea, quería una mujer sí o sí, en ese momento se lo pedía a las mismas autoridades del Perú, ¿no? Bueno. Vaya personaje, ¿no? Bueno, sí, no, bueno, y el historiador colombiano Aquiles Echeverri habla de más de 35 amantes. La más famosa de ellas, bueno, es Manuelita Sáenz, que es muy famosa en Hispanoamérica, y el libro Sexo y Poder del historiador Capriles Ayala precisa que Bolívar buscó instintivamente llenar su carencia afectiva de la infancia, bueno, con el amor hacia y de una mujer mayor, ¿no?, que era María Teresa Rodríguez del Toro, y bueno, y a partir de aquí se metió de lleno en la política, y su mujer su mujer no hubiera muerto, seguro hubiera sido un hacendado que no participaría en la guerra, y este hecho lo hubiera cambiado la historia, ¿no? Yeah. Pero bueno, trató de llenar la muerte de su mujer con todas estas mujeres, ¿no? Porque tenía carencias afectivas de la infancia, ¿no? Es la sustituía con la sexualidad, con las mujeres, ¿no? Sí, es lo que muchos especialistas e historiadores como cito, o sea, Aquiles Echeverri, Capriles Ayala, pues lo dicen, ¿no? Yeah. Que han estudiado este tema más a fondo. Ya. Bueno, Emilio, vámonos a patrocinadores en 2-3 segundos y volvemos en 2 minutitos, así que no se marchen y nos metemos con la revolución, si te parece. Exacto. Perfecto, aquí las espero. Onda Capital 95.1 FM. Espacio Vida, Psicología, Sexología y Mapaternidad, un lugar donde ser, crecer y quererte más cada día. Especialistas en crecimiento personal, terapia sexual, de pareja y crianza. Si quieres mejorar tu vida sexual y aprender a vivir en bienestar, este es tu sitio. Pide tu cita en layaserra.es.
Migal Fonkibir. Encontrarás todos los sanitarios, baños, calefacción, placas solares, fontanería y mucho más. Casi 30 años en el mercado nos avalan. Consulta nuestro catálogo y todos los servicios en migalfonkibir.es. Te esperamos en calle nivel 23, nave 1, Polígono Store. Secretos de Mujer Boutique es una tienda erótica con más de 10 años de experiencia asesorando en lencería, juguetería y cosmética erótica. Envíos discretos. Realizan talleres y reuniones eróticas a domicilio. Infórmate en el 652 89 62 83 o en secretosdemujerboutique.com. Y ver en directo. OndaCapital.es. Estás escuchando Luz de Luna. Volvemos de patrocinadores y estamos hablando con Emilio Acosta sobre Simón Bolívar. Carlos, creo que tenía una pregunta para ti. Sí, Emilio. Bueno, ¿cómo es posible que una persona que ha servido al rey, que ha estado en Madrid, que se casó con una española, qué es lo que ocurre para que esta persona se transforme y evolucione hacia rebelarse contra la corona y contra España y los españoles? Bueno, hay varios motivos, ¿no? O sea, recordémonos que la época en la que vive Simón Bolívar, pues es una época de cambios, ¿no? En la monarquía hispánica. Y en ella, bueno, los Borbones estaban haciendo reformas, entre ellas algunas reformas sociales. Vemos la Real Cédula de Gracias al Sacar, que le daba privilegios, ¿no? De poder la gente de color, pues, optar al título de don, ¿no? Y también vemos otras reales cédulas como la de la esclavitud, ¿no? De educación y trato a los esclavos, que la dictó Carlos IV, y los criollos veían como que les estaban quitando pues algunos privilegios, ¿no? En contra de estas clases, digámoslos, marginadas de aquella época, que estaban ascendiendo y estaban la monarquía legislando a favor de ellos para que pudieran ascender socialmente, ¿no? Y estos cambios, pues, a los criollos no les gustaban. Entre estos, la familia de Bolívar, que eran mantuanos, tenían haciendas, por lo menos, y poseían más de 2.000 esclavos, según el historiador británico John Lynch, ¿no? Y una real cédula donde obligan a los dueños de esclavos, pues, darle educación, buen trato, en el buen trato, pues, comida, vestidos, si estaban enfermos, pues, tenían que llevarlos al médico. O sea, esto no les gustaban a estos hacendados de la época, ¿no? Y Bolívar, pues, también fue un hacendado y su familia igualmente. También está un problema en que su familia estaba buscando, ¿no? Un título nobiliario que les fuera reconocido por la monarquía hispánica, y bueno, la corte nunca reconoció este título por este mismo problema que dije al principio con la bisabuela de Bolívar, ¿no? Que no se tenía su pasado y se decía que era indígena. Otros, como el historiador Pablo Victoria, señalan que eran negras, ¿no? Y ellos pues nunca demostraron el origen de esta bisabuela, ¿no? De María Josefa Marín Narváez, y entonces, como nunca pudieron demostrar el árbol genealógico de esta mujer, pues nunca pudieron tener acceso a ese título nobiliario que reclamó
la familia Bolívar, y muchos dicen pues que tenían un resentimiento hacia la monarquía hispánica por no haberle reconocido este título. Mira, te voy a contar, Emilio, una anécdota, porque ahora mismo se habla mucho de la inteligencia artificial, el ChatGPT y demás, ¿no? Al hacerle una pregunta, pongo, necesito hacer una introducción sobre el genocidio de Simón Bolívar a españoles. Y me contesta, lo siento, pero debo corregirte. No es cierto que Simón Bolívar haya llevado a cabo un genocidio contra españoles. El artículo que mencionaste anteriormente, porque le mandé un link, es falso y no se basa en hechos históricos. Por favor, ten cuidado con la información que comparte. O sea que es increíble. ¿Cómo se manipula la historia? Hasta en el GPT. Bueno, ahora vas a contar tú esa revolución sangrienta. Exacto, ¿qué es lo que realmente hizo? Sí, bueno, hay muchísimos documentos de la época que lo dicen, ¿no? O sea, los mismos documentos firmados por Bolívar, las órdenes dictadas por Bolívar dan fe de eso, ¿no? Si quieren pueden buscar el quien dude de lo que vamos a contar a continuación en el mismo archivo libertador del gobierno venezolano. Hay muchísimas órdenes, sobre todo aquella que contaron ustedes al principio, ¿no? De febrero de 1814, cuando al concluir la campaña Mirable, Juan Bautista Arismendi, por órdenes de Bolívar, mandó a fusilar a los presos que estaban en las cárceles en La Guaira, ¿no? Y en Valencia y en Puerto Cabello, que eran 1.200 españoles, 2/3 de ellos, por cierto, canarios, hay que decirlo así. Y bueno, de aquellos 382 españoles que estaban en las mazmorras de Valencia, 300 en La Guaira, y pero 518... pero dice que además los asesinaron sin munición ni pólvora porque escaseaba y se los cargaron con sable y a base de piedras y demás. Y apedreándolos, ¿no? Y de una forma bastante cruel, ¿no? Sí, bueno, imagínense, esos 1.200 españoles habían perdido la noción del tiempo. No tenían comida, estaban sedientos, con grilletes que les despellejaban la piel, hacinados entre orines y heces, y todos eran prisioneros de guerra y civiles capturados también sin entrar en batalla. Nada más por solo el hecho de nacer en España, habían sido presos, ¿no? Eran presos, incluidos también los enfermos del hospital de La Guaira. O sea, Emilio, eso es algo... Y a todos los mató, o sea, Emilio, apedrado como pudo. Yo tengo aquí un texto que voy a leer brevemente, si me permitís. Es un texto de la Gaceta de Caracas número 14 del año 1815, que publicó Pablo Victoria en su libro La otra cara de Bolívar, del año 2010, que sin duda tú conocerás. Sí, por supuesto. Y el texto dice así, cito: habían perdido la noción del tiempo los 382 españoles que hacía casi un año llevaban encerrados en aquellas mazmorras de Valencia, así como los 300 prisioneros de La Guaira y los 518 de Caracas. Mal alimentados y sedientos, con grilletes en tobillos y muñecas que le despellejaban la piel, hacinados entre vómitos, orines y heces. En las 3 prisiones, e incluso entre los convalecientes en los hospitales y enfermerías improvisadas, se había corrido la voz de que iban a ser ejecutados. Sumaban 1.200 españoles, de los cuales 2/3 eran canarios, como tú muy bien has dicho, prisioneros de guerra en parte y en parte civiles capturados sin haber entrado en batalla por el mero hecho de haber nacido en España peninsular o en el archipiélago canario. En efecto, la orden de ejecución dictada por Simón Bolívar había llegado a Caracas y a La Guaira el 11 de febrero de 1814. El gobernador interino de Caracas, Juan Bautista de Arismendi, uno de los insurrectos más sanguinarios y crueles de Venezuela, presidió las abyectas ejecuciones. El 12 por la mañana comenzó el exterminio tanto en Caracas como en La Guaira. Los presos fueron sacados a la calle, de 2 a 2 sujetos por cadenas a golpes y culatazos. Los enfermos y heridos a rastras, los ancianos que apenas podían andar atados a sillas. Las madres, esposas e hijas que acudieron a las prisiones, desesperadas ante aquella barbarie que se iba a perpetrar a sangre fría, fueron apartadas a violentos empujones e incluso algunas arrastradas al paredón con sus hombres. Muchos prisioneros reclamaron su libertad pagada con anterioridad con bienes a las autoridades rebeldes. De nada les valió. Los pelotones de fusilamiento comenzaron la masacre.
Los españoles caían abatidos por el fuego. Los fusileros se turnaban con los que arrastraban al suplicio a los reos, hasta que Arizmendi ordenó no gastar más pólvora, cara y escasa, y emplear las picas, sables y machetes para acabar con la villa de aquellos famélicos desgraciados. Algunos, sabiéndose muertos sin remisión, trataron de defenderse yendo contra sus verdugos, quienes se ensañaban a estocadas y mandobles salvajes en los brazos, piernas, vientres y cabezas. La masacre continuó durante los días 12, 13 y 14. Muchos yacían agonizantes en el suelo ensangrentado y fueron rematados reventándoles la cabeza con grandes piedras. Una enorme pira se hizo con los cuerpos desmembrados, donde ardieron estando vivos aún muchos de ellos. En Valencia, presidida la ejecución por el propio Bolívar, fueron asesinados 382 españoles durante los días 14, 15 y 16. El hedor a carne quemada y los gritos de los que agonizaban quedó grabado en la memoria de los testigos de aquella cruel masacre. Fin de la cita. Telita, ¿eh? ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo nos hemos quedado? Todo muy pacífico. De piedra, vamos. Todo muy pacífico. Pero también habrá muchos más episodios, ¿verdad, Guío? Sí, bueno, hay muchísimos, de verdad. O sea, fue una guerra, como dije en una conferencia que tuve con la Asociación Héroes de Cavite, sí, sangrienta, ¿no? Y les puedo contar uno muy famoso que es en la batalla naval de los Frailes del 2 de mayo de 1816, ¿no? Que bueno, que al entrar en la cabina de un barco llamado el Intrépido, los republicanos asesinaron a un herido que estaba siendo atendido por un cirujano. Y bueno, y como intentaba calmar a los agresores, también fue asesinado. Mientras esto ocurría, Simón Bolívar se divertía riéndose, ¿no? Mientras disparaba a los náufragos que desnudos intentaban salvarse a nado, pese a que la contienda de los náufragos son intocables. Esto lo cuenta Pablo Victoria también en su libro del terror bolivariano, y también un legionario británico en sus memorias. O sea, que le divertía la crueldad, ¿no? Sí, Holstein es el legionario británico que lo cuenta, ¿no? Que es la principal, digamos, la fuente, que inclusive después, digamos que en el informe hecho por los republicanos hablan de esta misma masacre, o sea, los mismos documentos de ellos pues lo certifican que fue así, ¿no? Hay una anécdota que yo te quería preguntar por ella, que yo supe de ella en tu intervención, Emilio, en la entrevista que te hizo la Asociación Héroes de Cavite, fantástica, por cierto, está en YouTube, recomendaría a todo el mundo que la viera, eso sí, con mucho estómago, porque a mí me cortó el cuerpo un par de veces, y que me encantó. Te felicito por esa entrevista, por esa teleconferencia. Y yo me quedé con una anécdota que me dejó sorprendido, que es la anécdota de las dos cabezas de los dos ancianos. ¿Te acuerdas de ella? Sí, claro, por supuesto. ¿Podrías contarme? Pero ese no fue Simón Bolívar. Fue el Antonio Nicolás Briceño, el Diablo Briceño, ¿no? Que digamos que él fue como el antecesor o el precursor de la guerra a muerte, ¿no? Que él estando en la frontera entre Colombia y Venezuela, pues entra a Venezuela y a unos ancianos que estaban ahí tranquilos, nada más por ser españoles, pues le mandó a cortar la cabeza, y después con la misma sangre de las cabezas, pues le manda una carta firmada a Simón Bolívar, ¿no? Dando noticias de lo que había pasado. Y otro capítulo, Carlos, muy importante que no podemos dejar pasar es la famosa Navidad Negra de Pasto, ¿no? Cuando Simón Bolívar, entre el 23 y 24 de diciembre de 1822, ordenó un ataque comandado por Sucre, ¿no? En la ciudad de Pasto, en lo que es la actual Colombia, que es una ciudad llena de indígenas, ¿no? Que por cierto fueron los más leales a la monarquía hispánica, curiosamente, ¿no? Y bueno, después de este ataque comandado por Sucre, pues siguió una matanza sin precedentes de la población, que hay que decirlo, era civil en su mayoría durante 3 días. Pero porque eran realistas, ¿no? Porque eran realistas, precisamente. Era una de las zonas más leales a la monarquía hispánica, ¿no? Y bueno, algunos autores lo han considerado como un genocidio, ¿no? El mismo biógrafo de Bolívar, Oleari, lo condena. Y los insurgentes, hay que decirlo, entraban a las iglesias en caballos,
saqueando ornamentos de oro y plata, ingresaban con brutal violencia a las casas para robar y matar. Se calcula que más de 500 pastusos fueron masacrados. Incluso había mujeres que, bueno, con la mentalidad de la época, ojo, no en polémica, preferían que entregaban a sus hijas a los soldados blancos antes que la violaran uno de color negro, ¿no? O sea, es triste, ¿no? Y todo esto está documentado, ¿no? Como digo, o sea, el mismo decán de Bolívar, Oleari, lo cuenta, y muchos rebeldes en sus memorias también lo citan así. Emilio, yo te quería preguntar algo. A priori podríamos entender que los indígenas más bien podrían estar en contra del rey de España, incluso más a favor de lo que es una revolución liberadora, ¿no? De que, bueno, pues estamos más a favor de una revolución antes que de un rey. ¿Por qué tomaron más parte los indígenas por la lealtad a la corona hispánica más que a una revolución que a priori se puede entender que les podría venir mejor, pero al parecer por algún motivo no? ¿Cuál era el motivo, Emilio? Bueno, el motivo principal sin duda alguna fueron la creación de las leyes de India. Y estas leyes de India fueron creadas justamente por la monarquía hispánica, ¿no? Que protegían los derechos que tenían los indígenas, entre ellos los derechos a poseer tierras comunales, ¿no? Inclusive hoy en día en pleitos de tierra estos mismos indígenas sacan sus títulos de tierras concedidos por los mismos reyes de España, ¿no? Para reclamar muchas tierras que les han sido arrebatadas después de independencia, ¿no? Y ellos veían más bien al rey de España como un protector, porque acordémonos que aquellos criollos que estaban allá eran los que justamente a cada momento pues sucedían conflictos entre ellos, y quienes comandaron estas revoluciones fueron justamente esos criollos, esa alta clase de los países hispanoamericanos, y cuando había un pleito pues siempre el rey de España trataba de favorecer a los indígenas, ¿no? Siempre cuando había algún pleito se trataba de legislar a favor de ellos, ¿no? Inclusive la legislación es muy proteccionista en ese sentido, ¿no? Vemos las leyes de India y es un cuerpo increíble. Inclusive el historiador británico John Lynch, en su biografía sobre Simón Bolívar, dice que hubo indios que se dice que lloraron al enterarse de que el rey se había ido, ¿no? Después de perder la guerra. Y que acaso porque sentía que con ellos estaban perdiendo un protector, ¿no? O sea, después que se fue la monarquía hispánica, muchos de ellos perdieron sus tierras porque fueron expropiadas con este cuento de que la igualdad entre todos, ¿no? Que todos los ciudadanos son iguales. Bueno, se les quitaron las leyes de India y todas aquellas, digamos, protecciones que tenían los indígenas, ¿no? Y muchas de esas tierras fueron llevadas a subastas, y quienes compraron eso eran estos ricos mantuanos, ¿no? Quienes se quedaron con toda su posesión. Emilio, tú has comentado que estuvo en el año 1810 Simón Bolívar en Inglaterra, en Londres. Yo imagino que ¿qué papel ha tenido Gran Bretaña en el proceso de la independencia, que entiendo que ha sido importante? Y entiendo que la estancia de Simón Bolívar en Inglaterra pues no sería en balde, ¿no? Imagino que ahí habrían tenido un contacto importante y que habrían visto estimulado, ¿no? en la independencia. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, desde sus primeros años en 1810 integra una comisión en Londres, ¿no? Con la finalidad de solicitar a los británicos que se sumen a la causa separatista contra España, ¿no? Recordémonos que en aquella época pues estaba el conflicto entre Napoleón, Inglaterra y España, ¿no? Y los ingleses pues quisieron no entrar de lleno en ese apoyo en esos primeros años, ¿no? Apoyar a los rebeldes a su causa. Y bueno, inclusive hay varias cartas que lo demuestran. Hasta hay una estatua de Bolívar en Londres que lo cita claramente, si quieres te lo cito. Dice que lo siguiente: estoy convencido de que únicamente Inglaterra es capaz de proteger los preciados derechos del mundo, ya que es grande, gloriosa y sabia. Esto mismo lo dice esta estatua, ¿no? Y son las palabras de Bolívar. Inclusive ya en mayo de 1815, cuando ya terminan
las guerras napoleónicas, y los ingleses pues van de lleno a apoyar pues la causa separatista. Hay un comerciante inglés que se llama Maxwell Hislop, y Simón Bolívar le escribe una carta, ¿no?, en mayo de 1815, y dice lo siguiente: quizás sea el último periodo en Inglaterra, puede y debe tomar parte en la suerte de este inmenso hemisferio. Y en otra carta Hislop incluso llega a ofrecer a Panamá y Nicaragua con tal de conseguir el apoyo británico, ¿no? O sea, es increíble lo que se llega a ofrecer. Le ofrece a Panamá, que se queden con Panamá. Sí, a Panamá y Nicaragua, ¿no? Sí, pues claro, porque hay que estar claros en una cosa: los ingleses no van a apoyar, pero a cambio de algo, claro, ¿no? Claro. Y después justamente cobrarían todas esas ayudas con digamos, bienes, ¿no? Tratados de libre, con tratados de libre comercio, también con todo el oro que se robaron de las reales haciendas de Lima y de Bogotá, ¿no? Durante la guerra. Es horrible todo lo que hicieron pues las tropas británicas inglesas, sí, en Hispanoamérica. Sí. No. Emilio, ¿cuál fue la conexión de Bolívar con la masonería? Porque entiendo que la masonería tuvo también mucho que ver ahí, ¿no? Sí, bueno, Simón Bolívar fue iniciado masón en una logia en París, ¿no? Pero hay que decirlo, él después, ya a finales de su vida, pues no tiene una buena opinión sobre los masones. Inclusive llegó a prohibirla en un decreto de la Gran Colombia, ¿no? Inclusive se expresa de una manera muy mala de los masones, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Inclusive en el diario de Bucaramanga, que es escrito por un amigo de él, que es un francés, Luis Perú de la Croix, pues también tiene malas palabras hacia la masonería, ¿no? O sea, es un tema muy, digamos, debatible, ese supuesto apoyo que él tuvo de la masonería con Inglaterra. Hombre, lo que se ve es que este señor era bastante desagradecido con todo lo que se le daba, ¿no? Los españoles le dieron mucho, después los traicionó y fue traicionando a todas las personas que iban dándole cosas, y después los traicionaba a todos, ¿no? Inclusive antes de morir, él, digamos que no se desencantó con Inglaterra también. Por eso, que parecía una persona bastante desagradecida, ¿no? De hecho, Emilio, te quería preguntar, como ya nos quedan pocos minutos, de esta última etapa ya de Simón Bolívar, de la muerte, de sus últimos años, de cuáles fueron sus últimos pensamientos, sus conclusiones al final de, digamos, su testamento político. ¿Cómo fue al final ya los últimos años de Simón Bolívar? Sí, bueno, hay que decirlo, Bolívar al final de su vida se enfrenta al desencanto, es así. Él es consciente de que fue protagonista del derrumbe del periodo hispánico donde provenía, ¿no? Y el nacimiento de una nueva era. Inclusive esa nueva era de caudillos regionales, capitalizando todo el desorden y la desolación en que había quedado el país para tomar el poder y dividir a los antiguos territorios hispánicos, la guerra civil que Venezuela y América pues hizo que fueran dominados por militares, ¿no? Y en vez de avanzar, lo que hubo fue una involución, ¿no? En términos de estabilidad sociopolítica. Solo por revisar la correspondencia privada de Bolívar antes de morir podemos observarlo, ¿no? Inclusive te puedo citar una carta muy importante que es una que le escribe a Estanislao Vergara el 25 de septiembre de 1830, ¿no? Sí. Y Bolívar señala lo siguiente: créame usted que nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones y últimamente he deplorado hasta las que hemos hecho contra los españoles. Esto mismo lo dice Bolívar, ¿no? Fíjate. Después te puedo citar otra que le escribiría a Juan José Flores el 9 de noviembre de 1930, que Bolívar dice lo siguiente: la América es ingobernable para nosotros. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Aquí nos demuestra que nunca confió en los estamentos sociales inferiores, que siempre le temió a la llamada pardocracia o minorías, ¿no? Quienes, hay que decirlo,
no eran una minoría, era la mayoría de la población en la época. Y ese mismo año de 1830, antes de morir, también cita lo siguiente, en una carta a Juan José Flores: también deseo que la justicia de los pueblos se establezca conforme en el tiempo de los españoles. Este deseo me lo manifestaron en Venezuela más que en ninguna parte. O sea, qué curioso, ¿no? Increíble. Un poquito tarde ya, ¿no? Sí, murió totalmente arrepentido, pero lo más curioso de todo es que el culto bolivariano posterior se encargó de ocultar este arrepentimiento, y las evidencias un resultado atroz, pero bueno. Bueno, Emilio, acaba el tiempo. Llegamos al final del programa, agradeciéndote tu participación, por supuesto. Ha sido brillante, como siempre. Sí. Podríamos repetir otro día, teniendo más anécdotas también, porque se hace corto el tiempo. Y bueno, yo encantado, y bueno, lástima que hubo esos problemas técnicos. Bueno, eso es en directo y ya está, no pasa nada. El mensaje ha sido importante. El mensaje ha llegado, yo creo. Pues un fuerte abrazo. Emilio, muchísimas gracias. Encantado de oírte. Gracias por estar. Un placer, Emilio. Nos vemos el 30, Carlos, y un saludo a todos. Un saludo muy fuerte y millones de gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Emilio, hombre. Don Carlos, don Juan Carlos, muchísimas gracias a los dos, como siempre, que siempre nos llenáis de cosas nuevas. Gracias a vosotros. Un aplauso a nuestro técnico. Que ha estado luchando ahí. Exacto, con todos los fallitos que ha habido, y él lo ha solucionado. Bueno, pues nada, nos vemos ya la semana que viene, os esperamos a la misma hora, con temitas muy interesantes como los de hoy. Así que os esperamos el martes que viene a las 9 de la noche. Dulces sueños a todos. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Espacio Vida, Psicología, Sexología y Mapaternidad, un lugar donde ser, crecer y quererte más cada día. Especialistas en crecimiento personal, terapia sexual, de pareja y crianza. Si quieres mejorar tu vida sexual y aprender a vivir en bienestar, este es tu sitio. Pide tu cita en layaserra.es. Miguel Fonkibir. Encontrarás todos los sanitarios, baños, calefacción, placas solares, fontanería y mucho más. Casi 30 años en el mercado nos avala. Consulta nuestro catálogo y todos los servicios en miguelfonkibir.es. Te esperamos en calle nivel 23, nave 1, Polígono Store. Secretos de Mujer Boutique es una tienda erótica con más de 10 años de experiencia asesorando en lencería, juguetería y cosmética erótica. Envíos discretos. Realizan talleres y reuniones eróticas a domicilio. Infórmate en el 652 89 62 83 o en secretosdemujerboutique.com. I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your cover.